Igual estás aprendiendo un nuevo idioma y te has encontrado con estos símbolos, o estás estudiando sobre trastornos del habla o para ser cantante profesional, o tal vez simplemente tengas curiosidad y quieras saber más sobre ellos, sobre el alfabeto fonético internacional. Este sistema se utiliza para representar los sonidos emitidos por nosotros los humanos dentro de un lenguaje oral. De la misma forma que cuando se aprende a leer partituras sabemos que el objetivo es leer música, el objetivo de este alfabeto es el de representar sonidos. Los símbolos nos indican cómo pronunciar un sonido. Cuando hablamos con un lenguaje oral, como yo ahora mismo, el aire que sale de los pulmones pasa por la tráquea, las cuerdas vocales, o mejor dicho, pliegues vocales, y sale por la nariz o por la boca. Todo eso es nuestro tracto vocal. Dependiendo de cómo se muevan o se coloquen los órganos que hay por el camino, obtenemos un sonido u otro. El alfabeto fonético utiliza símbolos. Estos símbolos tienen una relación uno a uno con los sonidos que representan. Es decir, un símbolo equivale a un único sonido. No se usarán dos símbolos para un solo sonido como SH para el sonido sh en inglés, ni tampoco un símbolo podrá definir varios sonidos, como ocurre en castellano con la letra G, si va seguida de A o U o de EI. Vamos a ver qué nos cuenta este alfabeto. En primer lugar, tenemos las consonantes. Una consonante es un sonido que se emite al restringir de alguna forma el tracto vocal. Por ejemplo, al decir pa, cerramos los labios. Se clasifican en una tabla, de 2 dimensiones, y generalmente tienen un nombre y 2 apellidos. El primer apellido nos lo indica la dimensión horizontal. Esta representa el punto de articulación del sonido, donde restringen el paso de aire los órganos del tracto vocal. Si vamos desde los labios hacia adentro, tenemos consonantes bilabiales que juntan los labios como ma, pa o ba, labiodentales como fa y va, dentales con la lengua entre los dientes como za y da, alveolares. El alveolo es donde los dientes se unen al cráneo, que son las consonantes más comunes, como ta, sa, da, la, ra o na. Las postalveolares, después del alveolo, como cha, sha o ya. Las retroflejas, poco conocidas por los europeos, que se hacen doblando la lengua hacia atrás. Se pueden encontrar en hindi, tapu, en mandarín, shanghai o en algunos dialectos del inglés, red, y se marcan con un gancho bajo. Las palatales en el paladar, como ña, xa o ya. Las velares, el velo del paladar, es la parte blanda de atrás, lo puedes notar con la lengua, como ka, ga o ja. Las uvulares, que usan la úvula que cuelga del paladar, como la R francesa ra o ja. Las faríngeas, que utilizan la pared trasera de la boca, como en árabe ja o ga. Y por último, las glotales. La glotis es la abertura entre los pliegues vocales, como la parada glotal AA o la H inglesa ha. Vamos ahora con la dimensión vertical, que nos indica el nombre y cómo se pronuncia esta consonante, el modo de articulación. Empecemos por las que usan el aire que sale de nuestros pulmones, las llamadas pulmónicas. Si el aire sale por nuestra nariz, se llaman nasales, como ma, na, ña o nga. También tenemos las oclusivas, que producen una pequeña explosión en la boca, como pa, ba, ta o ka. En las fricativas, creamos turbulencias al estrechar el tracto vocal. Tenemos fricativas sibilantes, como sa o sha, y no sibilantes, como fa o za. Las africadas, que no son más que una oclusiva y una fricativa a la vez, como cha o pfa. En las aproximantes, los órganos del tracto vocal se aproximan pero no se cierran totalmente, como en ra o ya. En las vibrantes, hacemos vibrar los órganos. Si vibran una vez, son vibrantes simples, como ara, y si vibran más veces, son vibrantes múltiples, como ra, o una de mis favoritas, la vibrante múltiple bilabial, ba. Y por último, tenemos las laterales, donde el aire sale por los lados de la lengua. A estas se las conoce como sonidos L, por eso utilizan símbolos parecidos a la letra L o a lambda. Existen de varias formas combinando las anteriores, por ejemplo las fricativas laterales como sha, africadas laterales como tla, aproximantes como la o ya, o vibrantes como la. También tenemos zonas grises en la tabla, que se consideran imposibles de hacer. Por ejemplo, las vibrantes palatales, ya que no podemos hacer vibrar la lengua en el paladar.
y estas son las que se llaman pulmónicas, que utilizan el aire que sale de los pulmones, pero también tenemos las no pulmónicas. Por un lado están las ingresivas, que son oclusivas, pero con el aire yendo hacia adentro, como ba, que se marcan con un gancho hacia la derecha. Las eyectivas, que utilizan la glotis en vez de los pulmones para empujar el aire, como pa o ta, que se marcan con un apóstrofo. Y por último, unas muy famosas y comunes en el sur de África, los llamados clics o chasquidos, como los que hace este caballero. Os dejo en la descripción el vídeo completo. También podéis escuchar otro en la primera canción de El Rey León. Tenemos el bilabial, como si diéramos un besito, el dental, que usamos cuando decimos que no, el alveolar, que suena a gotas, el palatal, para imitar a los caballos andando, y el lateral, para llamarlos. Pero si te fijas en la tabla, en cada hueco hay dos símbolos. Por ejemplo, en las oclusivas bilabiales tenemos pa y ba. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Es lo que se llama el modo de fonación, que clasifica las consonantes en sordas y sonoras. Una consonante sonora se ejecuta mientras las cuerdas vocales vibran. La glotis se tensa y vibra mientras pasa el aire. En una consonante sorda, la glotis se relaja y el aire pasa sin vibrar. Si queréis ver los pliegues vocales en acción, os dejo en la descripción un vídeo de una laringoscopia de una mujer. Son un poco predator, aviso. Por ejemplo, la consonante sa es sorda, no vibran las cuerdas vocales cuando se pronuncia. Su equivalente sonoro es za, con esa vibración. Otro ejemplo es la consonante ta y su equivalente sonoro da. Ahora, ¿cómo distingo si una consonante es sorda o sonora? Es muy sencillo, pronuncia la consonante mientras te tocas la garganta con la mano. Cuidado si dices vocales porque las vocales son todas sonoras. Probemos con pa, ponte la mano en la garganta y di la consonante. No notas nada, ¿verdad? Es porque es una consonante sorda. Probemos ahora con ba. Haz lo mismo. Ponte la mano en la garganta y di b. ¿Notas cómo vibra la garganta? Así se notan las consonantes sonoras. Vamos ahora con el otro tipo de sonidos, las vocales. Aunque esto puede dar lugar a debates, vamos a decir que una vocal es un sonido emitido sin restricciones en el tracto vocal, es decir, dejando libre el paso de aire. A, e, i, u, e, a. Para clasificar las vocales se utiliza este trapecio, que no es más que una versión abstracta de una boca humana mirando hacia la izquierda. Igual que antes, tenemos dos dimensiones. La altura indica la apertura de la boca. Cuanto más abajo esté la vocal en el trapecio, más abajo estará la lengua y por tanto más abierta estará la boca. Cuanto más arriba esté en el trapecio, más cerrada estará la boca. La otra dimensión nos indica si la lengua se coloca en parte anterior, como la E o la I, o posterior de la boca, como la O o la U. Igual que con las consonantes, para un mismo punto encontramos dos vocales distintas. Estas indican si los labios están redondeados o no. Por ejemplo, las vocales O, U en castellano redondean los labios, pero al pronunciar E, I están estirados. También podemos probar a redondear los labios mientras decimos una I. Pon la boca como si fueses a decir una U y luego di una I. La vocal que obtienes es la U, del francés déjà vu o el alemán München. También puedes intentar lo contrario. Intenta decir una U, pero con boca de I, sin redondear los labios. Obtienes la vocal E, que es como se pronuncia la letra U en japonés, yu, o la que se te nota con las letras EU en coreano, Hangul. Si hablas gallego, portugués, catalán o italiano, igual te suena haber oído por ahí vocales abiertas y cerradas. Esto es porque en estos idiomas existen dos fonemas vocálicos más que en castellano. A, E, I, O, U. Los fonemas E y E se escriben con la letra E y los fonemas O y O con la letra O. En castellano, estas dos vocales extra se han convertido en diptongos, el fonema E en ye y el fonema O en ue. Por eso algunos verbos añaden una i, siento de sentir, miento de mentir. Y lo mismo con los verbos que cambian la O por ue, cuezo de cocer, cuelgo de colgar. Pero si te tienes que quedar con una vocal, es con esta, la que se escribe como una E al revés. Se llama schwa, la pronunciación original es schwa, no schwa. Y básicamente es la vocal que pronunciamos cuando relajamos la boca y emitimos una vocal. Por eso se encuentra justo en medio del trapecio. Inténtalo, relaja la boca y suelta una vocal.
En inglés se encuentra en prácticamente todas las vocales átonas, como en la palabra television. También se oye en varios dialectos del catalán, como en la palabra case, por poner algún otro idioma de ejemplo. Otro rasgo muy común en las vocales es la nasalización. Se da cuando el aire sale por la nariz en vez de por la boca. En francés, las vocales se nasalizan antes de las letras N o M no intervocálicas y distinguen la palabra bo de bon. O en portugués, que se marca con una virgulilla encima de la vocal, como en todas esas palabras acabadas en sound, como en curaçao. También deberías saber que el alfabeto fonético está lleno de diacríticos. Por ejemplo, el cerito hace que una consonante o vocal sea sorda. Si lo aplicamos a un sonido nasal alveolar, tenemos simplemente aire que sale por la nariz. Aha. Una H pequeñita después de una consonante la hace aspirada, ta, como en inglés. Dos triángulos escritos como si fueran dos puntos alargan el sonido anterior. Por ejemplo, en japonés, hato, paloma, hato, corazón y hatto, sombrero. Luego están los símbolos que marcan sílabas tónicas, como un apóstrofo. El acento principal se pone arriba y el secundario abajo, como en euskera, euskara, y bueno, ya has visto en todos estos ejemplos que las sílabas se separan por puntos. Creo que te ha quedado claro que el alfabeto fonético internacional tiene muchos símbolos y es normal no conocer todos. Así que para que vayas familiarizándote con los que vayas a necesitar, te recomiendo que entres en Wikipedia. Sí, Wikipedia. En la página sobre el alfabeto fonético internacional tienes una tabla con todos los sonidos de los que he hablado en este vídeo. Si clicas en alguno de ellos, te llevará a su propia página, donde puedes encontrar un audio escuchando cómo se pronuncia. Ta, ata. Si no lo encuentras, seguramente puedas escucharlo en el artículo en inglés. Poco a poco te irás familiarizando con los sonidos y símbolos que necesites o te interesen y tendrás más facilidad al leer este alfabeto. Algunos de ellos denotan el mismo sonido que la letra que representan en muchos idiomas, como ta, sa, na, ma. Otros utilizan dígrafos, como los de los sonidos ña o nga, que vienen a juntar las letras gn y ng, como en italiano gnocchi o en inglés sing. Al final, utilizarás los que más te convengan en función de los idiomas que utilices y aprenderás a leer esos sonidos. A mi parecer, todos deberíamos de estar familiarizados con este alfabeto, al menos en los idiomas que hablamos, para saber cómo pronunciamos los humanos y así poder comunicarnos mejor.